Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Nordeste Radio y bienvenidos a nuestro programa especial de inteligencia artificial. De verdad, créanme que es un auténtico lujo el contar con los dos especialistas que tenemos aquí en Nordeste Radio. Claudia Triñaque, muy buenos días. Buenos días, chicos. ¿Qué nos vamos a contar de la inteligencia artificial? Nos vamos a Hoy, sorprender hoy vamos a hablar de medicina, ¿no? de medicina e inteligencia artificial. Y tenemos a Luis Manuel Zorrilla, gerente de la agencia literaria Impulso Literario. Muy buenas, don Luisma, ¿cómo estás? Muy buenas, bien, muy bien. Además, aquí en Madrid hoy hace ya verano, 15 Joder, grados. aquí, 15 grados, ya es verano. aquí mirar por la ventana asusta. Oye, ¿qué te iba a decir? Que te ha recortado mucho el flequillo. Sí, bueno, es que según están las cosas, Para el digo, verano. me van a llamar a la reserva, porque yo hice la mili, me van a llamar a la reserva y digo, me voy a ir preparando, a acostumbrarme al look. Salud, ¿no? Pues Acorde con el tiempo. te queda bien. Ahora vas a tener Sí, que sí. gastarte dinero en gorritos, eso sí. Yo con poco que me ponga, Sí, es que con cualquier cosita se con te puede poco que sacar me la cara. use, enseguida llamo la atención. Bueno, vamos a la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a todos y es, por supuesto, la salud. Entonces, ¿en qué influye? ¿Cómo se va a utilizar o cómo se utiliza ya la inteligencia artificial en la medicina? De alguna forma, en ocasiones nos parece un milagro, pero quizás también encierra peligros. Porque la inteligencia artificial ya está en hospitales, está en quirófanos, está en consultas médicas, y la gran pregunta es, ¿eso es un avance o es una amenaza? La IA diagnostica, predice enfermedades, ayuda en operaciones, analiza radiografías, pero no deja de ser una máquina. Nos fiaríamos de una máquina que decide sobre nuestra salud? Es que no va a decidir la máquina sobre la salud. A ver, si esto es igual, si tú te automedicas, ¿vale? Le Claro, preguntas hay a la mucha IA gente y te detrás. automedicas, No, pues no. está muy mal hecho, ¿no? Pero aquí hay muchos campos. O sea, está el campo de la investigación, que ahora os hablaré de él. Está el campo más a lo mejor productivo, que es el de poder hasta detectar una pandemia muchísimo antes de que ocurra, Hombre, pero ¿vale? aquí tenemos nosotros a Simón. Bueno, A ya, pero por Simón, eso, lo el necesitamos. Simón debe estar muy mayor y ya hace mucho que no le vemos por ahí, no lo han contratado para las inundaciones ni nada, No, ni no, para la crisis del tren, le tienen, yo creo que se ha jubilado, o con la pasta que ganó se ha ido y ya no quiere saber no, nada. no se jubila, seguirá pillando, seguro. Pero que Estará como el Tezanos ahí aguantando. esa parte es muy importante y luego la ayuda que va a haber para que haya menos errores de diagnóstico y menos errores de recetas, de medicación, ¿no? Y eso nos va a venir muy bien porque lo vamos a notar enseguida. Aquí en España, que hablamos mucho de las listas de espera, esto nos va a solucionar ¿A que no? bastante la historia. ¿eh? A que no, a que seguiremos con la lista de espera. Pero vamos a ver, ¿qué hace exactamente la inteligencia artificial? Analiza radiografías, tags, mamografías, resonancia, encuentra patrones que en ocasiones resultan invisibles para el ojo humano y detecta cáncer, neumonía, fracturas, coágulos y otras enfermedades con mucha precisión. Por ejemplo, en estudios recientes, algunas inteligencias artificiales detectan cáncer de mama antes que radiólogos expertos. Sistemas de inteligencia artificial identifican melanomas, ya sabéis, el cáncer de piel, mejor que muchos dermatólogos. Hospitales en España ya usan inteligencia artificial para priorizar pruebas y evitar errores. Y vuelvo a decirte lo mismo casi que decíamos ahora. Eh, Confiaríamos más en un médico humano, en una IA que nunca se cansa. Me explico. Tú fíjate, no, luego entraremos después. No, no voy a hacer la pregunta porque la vamos a hacer luego después, cuando entremos en el mundo de la cirugía, que es algo de la leche. Pero volviendo a esto de ejemplos reales de lo que realmente puede detectar una inteligencia artificial antes que un experto médico y sobre todo no tiene fatiga y no tiene equivocaciones. O sea, lo analiza todo Sí. y no se equivoca.
Realmente es digno de confianza la IA. Hombre, yo creo que sí. O sea, para empezar, es indudable que obviamente cualquier persona puede cometer un error, ¿sabes? Claro, Es mucho menos probable que se equivoque la IA y más teniendo en cuenta que detrás de la IA va a haber un médico supervisando todo. ¿Me siempre. entiendes? Claro, entonces obviamente los fallos van a ser mucho menores. Además, indudablemente, todos sabemos que la sanidad, y más en los últimos años, o sea, no está de la manera que nos gustaría a todos, me refiero. Hay médicos, por ejemplo, que a lo mejor están haciendo guardias de 24 horas. Tú obviamente no eres igual de efectivo haciendo una operación recién despierto o recién levantado, fresco, a las 9 de la mañana, estando descansado, que a lo mejor cuando llevas 24 horas de servicio, ¿me entiendes? Efectivamente, como comentabas, una máquina no se cansa. No, no. Entonces, yo sinceramente creo que el resultado va a ser infinitamente Yo creo que mejor. con el paso de los años nos hemos acostumbrado a confiar en las máquinas. Yo creo que sí, Que las máquinas son mucho más exactas. claro. Está claro. O sea, a ver, siempre vas a necesitar, ¿no? Que una persona, ya sea un médico, un ingeniero o quien sea, en cualquiera de los campos, tome una decisión. Pero es que tú, como médico, cuando tienes las pruebas de que le han hecho a Ezequiel, ¿vale? Lo A mí vas que no me toque. a Luis, que no me toca, ¿no? Va a tener un informe de la IA en que le va a dar, ¿eh? Y le va a enfocar directamente, por ejemplo, en una radiografía en el punto exacto, o le va a dar un tanto de probabilidades, una información que antes no tenía. Y además es que podríamos decir que es como si tuvieras un equipo médico al lado del médico, ¿no? ¿Eh? Entonces, va a ser 3000 veces mejor para el médico. Cuando el médico vayas toda la consulta y tenga un informe con todo detallado, como si fueran 100 médicos, ¿eh? Podrá tomar una decisión mucho más clara de cuál es el tema, ¿no? Y Tú cuál es el fíjate, problema. el otro día escuchamos una noticia que en el 12 de octubre se realizaron, no sé si fueron seis trasplantes continuados. Claro, un trasplante decimos, joder, me han cambiado un riñón, me han cambiado un corazón, me han cambiado un no sé qué. Y parece que es como quitar una bujía a un coche, pero es muy complicado. Lleva muchísimas horas de trabajo una intervención de ese tipo y lleva mucha gente trabajando durante muchas horas, algo estresante y tremendo. Entonces, las cirugías, vamos a hablar de las cirugías robotizadas. Lo que hablamos de que la máquina no se cansa y los hombres sí. Pero el cirujano controla un robot, como el famoso Da Vinci. El robot hace movimientos más precisos que la mano humana. Muchos hospitales españoles ya lo usan para cirugía de próstata, cirugía de corazón o cirugía ginecológica. Ventajas. Disminuimos los errores humanos. La recuperación suele ser más rápida porque las incisiones que realizan es Son más menos leves. invasiva que la de otro, que un bisturí o algo así, pero también hay riesgos. Un fallo técnico, dependencia de la tecnología, posiblemente alto coste, aunque yo creo que eso poco a poco irá remitiendo, que en ocasiones muchos hospitales se lo pueden permitir. Pero vuelvo a hacer la pregunta de todo lo anterior. ¿Preferirías que te operara un robot o un cirujano tradicional? A mí yo preferiría que me operase un robot con la supervisión de un cirujano, ¿sabes? Qué jodida, tú te quedas con todo, claro, Claro, así es no que es falla. verdad. Además, me Es gustaría que decir para que eso, para mí hay una para cosa eso que te está. has... Claro, además hay una cosa que para mí te ha saltado, en plan que me parece fundamental, que una cosa que para empezar se reduciría también es el tiempo. O sea, me refiero al haber, en plan, pues a las incisiones que van a ser mucho más leves, en plan, la exactitud, van a tardar muchísimo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en vez de operar a 2 personas al día, pueden operar a 20. ¿No? Y No solamente eso, sino que otra luego cosa. esas 20 estarán menos tiempo en el hospital porque al ser Claro, menos No, invasiva, eso ¿eh? es, y, Todavía se claro. reducirán esos tiempos y todo eso va en ventaja de cualquier sociedad, está claro.
Y fíjate, otra ventaja también importante. Imagínate que te tienen que operar de ombliguitis, yo qué sé. Y resulta que el especialista de la leche en cirugía del ombligo está en Japón. Y tú estás aquí, en Riaza, en Madrid. Y dices, coño, y te puede operar ese hombre Desde desde Japón, Japón, claro. desde Tokio, aquí, desde Riaza, te puede operar. Eso es algo, algo que no podíamos ni soñar hace unos años. Y es algo que ya se está haciendo, que ya se hace y que está resultando exitoso. Y que cada vez va a ser menos necesario, porque toda la información que te da el superespecialista de Japón la vas a tener ya Claro, dentro de la IA, con las instrucciones precisas claro, después de 1000 operaciones al robot claro. que te va a operar. Tú fíjate otro apartado que es impresionante y que está ahí, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción, aunque no lo parezca, pero no es ciencia ficción, está ya ahí. La predicción de enfermedades. ¿Qué puede predecir ahora mismo, a día de hoy, la inteligencia artificial? Puede predecir, fíjate, infartos con semanas de antelación. Puede descubrir recaídas en pacientes oncológicos, diabetes, Alzheimer o enfermedades respiratorias mediante análisis de datos. Por ejemplo, la inteligencia artificial es capaz de detectar ritmos cardíacos anómalos que preceden fibrilaciones que un médico no detectaría a simple vista. Sistemas que analizan hábitos, sueño y actividad para avisar antes de que aparezca un problema grave. Esto nos da tranquilidad, es decir, estamos controlando lo que puede ocurrir dentro de 3 días, o de alguna forma nos acojona un poco y preferimos no saberlo. Yo Bueno, creo que a no. ver, tú y yo somos de ir muy poco al médico porque los odiamos, ¿no? Pero Bueno, los odiamos, lo que pasa es que normalmente te dan no, siempre pero malas intentamos noticias. no ir, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, te digo, uno de los avances más grandes que hay, yo de esto sé muy poco y me puedo equivocar, pero he estado mirando un poco cara al programa, es la biomedicina, Ahí, ¿vale? Resulta que lo más complicado en la medicina es la proteína, ¿no? O sea, una proteína, nosotros cuando ponemos una vacuna, la ponemos contra una proteína y contra un tapamos virus. unos trocitos de proteína. Bueno, pues ahora mismo la inteligencia artificial ha conseguido crear proteínas virtuales, podríamos decir, con los daños virtuales que les quieres poner para ver cómo reacciona. Eso es un avance increíble en la medicina. Vale. Luego, ten en cuenta que tú hoy tienes tu historia médica y la tienes en la Seguridad Social Española, ¿vale? Pero si tú, por ejemplo, mañana llamas al 112, en el momento que digas tu nombre y apellidos, pueden tener desde tu mapa genético, que sería muy importante, hasta toda tu historia, directamente, automáticamente y en segundos. Para eso tenían Sería que una actualizar los barbaridad. sistemas. Claro. Bueno, pero eso está a la vuelta de la esquina. O sea, es que dentro de nada, los datos en la medicina de un paciente son increíbles, O ¿no? incluso te digo más, probablemente los podamos llevar encima. O sea, me refiero muchas veces que a lo mejor te encuentras un accidente por ahí, en plan que hay una persona que a lo mejor te hace unas preguntas en plan de no sabes si tiene alguna enfermedad, si toma algún tipo de medicamento, si cosas que a lo mejor en ese momento son necesarias para tratarle en Claro, ese mismo Podemos instante, en plan llevar, que son vitales. po- Y eso a lo mejor hay alguna manera de que lo llevemos todos encima, ¿sabes? podríamos la llevar habrá, la habrá, un chip o un indudablemente. código QR, así del pescuezo. Claro, no, pero Código QR Hombre, a lo mejor con una pulsera no yo vale. tatuado en la frente. que en la frente, el Y código ahora QR. tengo. No, Pero pero sí, si es real que todos esos avances que van a llegar muy rápido, claro. que cuando nos demos la vuelta estarán, O sea, yo un mapa de mi ADN, tú fíjate, pero es que un mapa de mi ADN, ¿vale? Van a tener el mapa de ADN de toda mi familia, podríamos decir, ¿no? Pues mandar Entonces, una foto enfermedades mejor. hereditarias, etcétera, toda esa información que para un médico es oro,
que hoy no lo tenemos, lo vamos a tener. Y va a ser una ventaja increíble. El tema, por ejemplo, de medicaciones, pues terminaremos teniendo pastillas o recetas, ¿vale? Muy específicas. O sea, en vez de tomar paracetamol, tomarás paracetamol NH, porque es el paracetamol que te va a funcionar a ti, la composición de esa pastilla te va a funcionar a ti. Incluso para enfermedades mucho más graves o incluso raras, las típicas enfermedades raras, ¿vale? Habrá algún sistema de crear esa medicación a medida. ¿eh? No sé si tampoco hemos inventado nada. No sé si te acuerdas cuando ibas a las farmacias y te hacían, ¿cómo se llamaba aquello? Las fórmulas magistrales. Las fórmulas magistrales que eran medicamentos para ti solo. Es que es una pena, fíjate, y ya me voy, cómo ha cambiado el mundo de los farmacéuticos. Un Kleenex, por Ah, favor. un Kleenex. Espera, un Kleenex. Y ya le doy un Kleenex tradicional. Bueno, tú fíjate cómo ha cambiado el mundo para los farmacéuticos. Pues realmente los médicos diagnosticaban lo que era la enfermedad. Claro. Entonces iba a la farmacia y el farmacéutico es el que hacía la fórmula magistral y te daba el tratamiento. Claro. Era una maravilla. Pero mira, a mí una cosa, por ejemplo, que me gustaría comentar hablando de avances y cosas de estas, por ejemplo, y en lo que hablamos de ahorrar recursos sobre todo. Tú plantéate ahora los perros, que hay un montón de perros, por ejemplo, entrenados para gente que a lo mejor tiene diabetes, que lo que sea, que le avise cuando tiene un bajón de azúcar, una subida de azúcar, un lo que sea. Tú con eso realmente, vale, el perro te avisa, me parece muy bien, pero tú imagínate el tiempo que tienes que invertir para adiestrar a ese animal, el tiempo que tienes que invertir también en cuidarlo. O sea, me refiero, a lo mejor yo soy diabética, pero no me gustan los perros, o no quiero tener un perro, ni quiero tener que sacarle todos los días o lo que sea. Si en cambio de eso tengo un dispositivo que la IA me avisa en cada momento lo que necesito, la carencia que tengo, claro, es inmediato y De el hecho, ahorro, eso ya lo hay, ¿eh? O sea, claro, hay gente que ya tiene un implante, claro. que tiene diabetes, que tiene un implante con un reloj, que le avisa perfectamente. Pero eso ya Claro. sería ya biotecnología, eso sería nanotecnología. Eso que también va a ser la Ay, leche. Hay cosas. fíjate las prótesis, Sí, sí, joder. Claro. ¿eh? Fíjate la gente que Mm. ya existe, ¿no? Y están perfeccionándolo a una velocidad increíble, el poder mover tu prótesis como si fuera un brazo normal o una pierna normal. Ujú. ¿Vale? Es que, de verdad, o sea, en 4 o 5 años vamos a ver cosas No podemos ni que serían imaginarlo. que no las podemos imaginar. O sea, lo mismo termina desapareciendo las sillas de ruedas de nuestro mundo. Joder, maravilla, ¿eh? O maravilla. sea, imaginaros, claro, nosotros no, bueno, a Ezequiel le queda poco de ir con el andador, ¿no? Pero Tú eres idiota. no, todo eso Pero tú sabes no lo que somos es. capaces, pero tú fíjate la esperanza que da a todo este tipo de Claro, tú personas. fíjate con el tema de la robótica, el tema de los exoesqueletos, gente que estaba paralítica y gracias a los exoesqueletos pueden Claro, volver a andar, la leche. eso mejorará una barbaridad en poco tiempo. Pero está mejorando. Fíjate Abaratará los costes, porque otra esos cosa, estos ya los hay, pero claro, tienen unos claro. precios que a ver quién se los compra. Claro, quién puede. Sí, no, pero evidentemente eso se abaratará. Os quería comentar otro tema que quizás es como un poco más el día a día, pero antes vamos a dejar que Claudia nos ponga unas cositas muy interesantes, y ahora seguimos.
Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Ya hemos vuelto. No, Joder, es que estamos, voy a decir, estamos aquí, tío, y nos está viniendo un olorcillo, Anda, madre claro. mía. es que Vicky ha decidido por fin hacer cosas importantes. Y hoy está haciendo un cocido. Y está llegando aquí ya el olorcillo así. Y mira, yo no sé cómo hará un cocido una inteligencia artificial, pero Vicky lo borda. Y si no, Eso sí ya que verás no lo que tal. eso sí que no. Eso no es. Va, estoy ya. No, no lo veo yo con la IA. Fíjate, así, con el día que hace así ya con las sopicas y esto. Guau, estoy ya, estoy ya salivando. Oye, vamos a volver a la inteligencia artificial. Al cocido nunca se lo vamos a dejar hacer la inteligencia artificial. Pero fíjate qué cosa que quizás ahora mismo donde mayor atasco tenemos en la sanidad, vamos, tenemos atasco en muchas cosas, pero mm, mm, es sobre todo en la asistencia a consultas, o sea, en la cosa más inmediata, en la medicina primaria. ¿Qué cosas Las puede listas hacer de la IA? espera, vamos. Claro, ¿qué cosas? Sí, el que llama porque está agatarrado y te citan para octubre y dice, joder, aquí a octubre ya me habrá pasado. Pero bueno, fíjate lo que puede hacer la IA. Así, a bulto que se nos ha ocurrido a nosotros ahora. Organizar historias clínicas, lo que decías tú, que en cualquier momento puedes tener la historia clínica. Priorizar pacientes por gravedad. O sea, hacerlo a modo de triaje que sea mucho más rápido que la hora. Asistentes que recopilan síntomas antes de ver al médico. Chabot, eso me lo has puesto aquí y no sé qué cojones es, pero es importante, que resuelve dudas básicas de salud. Sí, sí. Pon un chatbot en tu vida. ¿Qué es un chatbot? Pues es como una especie de robot que te ayuda. Claro, es que luego también hay 100.000 tipos de todo, ¿sabes? Joder, pero con el tema me ha gustado saber lo que hace la robótica, ahora ya metemos en el mundo del Cualquier chatbot. tipo de mensaje que recibas muchas veces Claro. por WhatsApp, por Es ejemplo, un pues chatbot. O Ah, sea, todas las contestaciones que recibes automáticamente, que, ¿sabes? eso es un chatbot. Claro. No, se nota. Bueno, beneficios que a mí se me ocurren, aparte de los chatbots, es ahorra tiempo a médicos y enfermeras. Me explico, los triajes son mucho más rápidos y puedes centrarte más en quien más lo necesita. Reduce o debe de reducir errores en la gestión. Y por supuesto, puede existir menos saturación en urgencias. Y vuelvo otra vez a la pregunta casi que estoy haciendo continuamente. ¿Es útil que la IA haga parte de la consulta o nos deshumaniza la atención? También podemos conseguir robots o chatbots de estos que sean muy cariñosos. es que Claro, es que todo depende, es lo que dice Luisma siempre, todo depende de los prompts que le metas, ¿sabes? O sea, es tú a que lo mejor no tiene nada que ver cómo vas a programar a una inteligencia artificial, Acuérdense, ¿qué? Vamos a meter. que no es lo mismo, en plan, cómo se lo vas a poner, en plan, los parámetros que le vas a poner a un ¿Cómo robot o a se una llama? Para IA, ir acostumbrando el chatbot. el chatbot y lo otro, los prompts. Sí, los prompts son las directrices que tú le Claro, das a la IA, bueno, a lo que... hay que darle mira, muchos esto es prompts y mucho más muchos fácil. chatbots. Venga. Bueno, Esto es mucho más fácil. Tú vas al médico ahora, le dices tus síntomas, el médico te manda un análisis de sangre lo primero y cuando recibe el análisis de sangre es cuando decide si te envía a que te hagan un electro, si, a que te hagan un escáner, a que te hagan Después tiene una... unos resultados es- por tu estado. Vale, para tener, porque no sabe lo que es, ¿vale? Posiblemente los errores de diagnóstico o las dudas de diagnóstico es el problema más grave Claro. de la sanidad porque cuántos pruebas que envían los médicos nos podemos ahorrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque con menos datos, pero con mucha más exactitud,
¿vale? Van a poder diagnosticar mucho mejor. Pero, No van a pero- tener que darnos la vuelta como un calcetín. pero eso puede ser conocimiento o presunción o estadística. No, no. No, Estadística. claro. Estadística. Pero claro, es que la estadística de 100 millones, si te da un 80% que no tienes nada o un 85% que no tienes nada, macho, es que Es mucho más posiblemente no exacto. tengas nada. Claro. Claro, Claro. es que estamos hablando de esa información, ¿vale? Te he dicho 100 millones, vamos a dejarlo en España, 47, 48 millones. Claro, esa información, ¿vale? Y esa eh, que le va a dar al médico en posibilidades, nos puede ahorrar a todos muchas cosas. Mm. Claro, y yo a lo que me Puede ahorrar. refería, que antes me has vacilado y no me has dejado contarlo, Ah, de lo que hablábamos de que a lo mejor no va a ser tan cariñoso, no va a ser tal. Tú depende de los prompts que le metas a la IA o en este caso a un robot, por denominarlo de una manera, ¿vale? Como médico, por así decir. Tú obviamente puedes delimitar en plan qué tipo de actitudes quieres que sí. tenga. O sea, me ¿Qué refiero a lo trato mejor, que puede recibir? claro, a lo mejor a este le vamos a modificar para que, como va a tratar a niños, pues que sea más cariñoso, que hable de tal manera o qué tal. O a este va a ser para gente, para cuidados paliativos y lo que sea. Que muchas veces, pues a lo mejor es súper difícil, en plan, cómo tratas a una persona que ya no tiene ninguna posibilidad, que lo que sea. O entonces, o sea, al revés, yo creo que pueden estar más Fíjate, preparados porque, claro, ¿sabes? fíjate Es lo que que tú le metas. eso me lleva a un apartado también importante y es la utilidad que puede tener la inteligencia artificial para el cuidado de mayores, tanto en Por zonas ejemplo. urbanas como en zonas rurales. Y podemos tener, claro, ahora estamos acostumbrados ya a tener unas pulseras que directamente detectan si te has caído o no, relojes que te alertan de arritmias, asistentes que te recuerdan la medicación y cuándo tomarlo y no sé qué. Pero va a haber una cosa cada vez es más frecuente y son robots que acompañan, incluso vigilan los signos de alerta. Es posible que mañana un abuelito, una abuelita, una pareja de abuelitos puede convivir con un robot. Un robot que no solamente va a mejorar la atención a nuestros mayores, sino que quizás, y lo que más en ocasiones más se habla, es esa soledad. O sea Claro. que de alguna Van a forma acompañar, ese aparte de robot, cuidar. eso es, eso es, eso Aparte de cuidar o aparte de, efectivamente, van a acompañar, que es lo que muchas Ya veces nos falta. tanto como robot humanoide, para que me entiendas, es. no creo, ¿no? Pero sí No, que no. puedas tener lo voy a decir bajito, que la tengo aquí, una Alexa, Claro, o sea, no que, físicamente, pero un aparato. que te esté monitorizando continuamente y, por ejemplo, pues está durmiendo mucho, te despierta, mantiene una conversación contigo, te Claro, hace preguntas, te hace juegos, ¿vale? Te claro, provoca oye, es el momento de moverse, es el momento de bajar un paseo, aunque sea por el pasillo, ¿eh? Y va a tener, no va a ser una persona, va a ser una especie de amigo invisible, ¿no? Pero sí es verdad que eso se puede tener en nada de claro. tiempo. Ya lo de que tengas un robot en casa que ande por el pasillo y todo esto lo veo más difícil. No, claro, pero a nivel Mucho aparato más. me refiero, o sea, no físicamente, sino, ¿sabes? Oye, pero en ocasiones, por ejemplo, la Alexa, esa que dices tú y tal, se humaniza. Claro, Y puede incluso, que yo lo he visto y me sorprendió muchísimo, desagradablemente, porque no son cosas ahí más graves, son capaces de sufrir de aerofagia. ¿Cómo sabía que ibas a decir esa tontería, tío? Es que no, no da para Es más. verdad, es verdad, es verdad. Tú eso dices Sí, y de repente dices, ahí va, y se tira un pedo. ya, Y pero tú una dices, cosa, y caramba, lo sorprendente de esto es su capacidad para hacerlo o tu capacidad para caer para en decirle que lo preguntarle haga. eso, efectivamente, ¿sabes? O sea, te quiero decir, es que no sé yo cuál es de los dos Carlos el que habría que estudiar, ah, pues ¿sabes? lo mío es fácil, tal. Ezequiel, es otro síntoma de decrepitud el tema escatológico con la IA.
No, pero, Ya te digo yo que de aquí al andador te quedan 3 no, programas. pero que yo lo estoy diciendo de la sorpresa, ¿no? Sí, sí, pero que es que lo sorprendente es que se te ocurra a ti preguntarle eso No, a Alexa. no. Bueno, vamos a ver, también podemos detectar porque hay cosas que ya puede hacer la IA, ¿eh? Por ejemplo, detectar enfermedades a través de la voz, identificar el COVID con solo escuchar una tos, diagnosticar depresión con patrones de habla, analizar retina para detectar problemas cardíacos y diseñar nuevos medicamentos en semanas en lugar de años, aunque luego tendrán que pasar las pruebas y eso no. Veo, ¿Hasta dónde veo- queremos llegar? veo que te ¿Hasta estás dónde llegaremos excediendo. cuando? Ahí has dicho algunas cosas que yo no estoy de acuerdo contigo para nada, sobre todo de las primeras que has ¿Cuál? dicho. Y yo digo, pero esto es ridículo, hombre. A ver, léela. La primera, La primera, detectar enfermedades a través de la voz. no va a ser real eso. Yo te voy a decir una cosa, yo te digo que ahora mismo, con algo tan antiguo y tan menos tecnológico como puede ser la grafología, con la grafología se pueden detectar enfermedades. Claro, o depresiones, o sí, yo Con también. la Con la, voz, con la con la grafología. voz, yo no Sí, lo veo. sí. Bueno, pues yo te Con lo, una tos, yo Yo, tampoco lo yo te veo. Con digo, un test yo te de digo que con toses, sí. grafología se detectan muchas historias. Grafología sin IA y sin nada, a pelo, Sí, te a das pelo. cuenta que acaba en ña. Bueno, sí, grafología. No, prueba, se pueden detectar muchas cosas, ¿eh? Se puede enseñar Ya, muchas pero, cosas. a ver, con un escáner de retina, pues sí, pero ¿vas a tener tú un aparato en tu casa para que te hagan un escáner de retina? Pues lo veo complicado. Con A una lo mejor en foto, las farmacias. con ¿Sabes? una foto es suficiente. No sé, yo hay cosas que no saquemos los pies del tiesto, ¿no? Porque habrá cosas que a lo mejor en 15, 20 años sí que se consigan, ¿no? Pero yo soy más amigo de que en un corto plazo de tiempo sí que va a mejorar mucho y esas mejoras crearán un futuro de mejoras diferentes. No sé si me explico, ¿vale? Hoy nos estamos centrando en nuestro médico de cabecera, en nuestros hospitales, nuestras farmacias. Nuestra farmacia puede ser que nos lo traiga un robot, nos traiga a la Sí, puerta no, un robot. Es mucho más fácil que tener un escáner de pues, pupila en sí, casa, no. ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí veremos ese tipo de avances diferentes y ese tipo de avances dará paso a otra forma de tratamiento total, ¿vale? Y de sistema total al que estamos ahora, ¿no? Pero eso vendrá después. No sé si me entiende. Cuando se descubrió la penicilina o la anestesia, cambió totalmente el sistema, ¿no? Pues esos avances, que ahora van a venir, otro tipo de avances, cambiarán todo el sistema. Lo que pasa es que va a una velocidad que no Claro, podemos ni imaginar. pero no podemos hablar de aquí a 20 años, ¿vale? No, Que es vayas por imposible. la calle y te venga a recoger un robot y digo, chico, vamos te va a dar un infarto. No, no sé si me entiendes. O sea, habrá muchos avances, pero nada de ciencia ficción increíble. O sea, os recuerdo que en el año 2020, en 1980 se decía que en 2020 los coches iríamos volando, ¿vale? No, por eso siempre que ves ciencia ficción te das cuenta de que hay cosas a las que no hemos llegado o no se han producido y otras que están infinitamente más Claro, avanzadas. es que mañana pueden descubrir la vacuna contra el cáncer. Hombre, ¿Por ya qué? estamos, con el cáncer estamos avanzando muchísimo. Claro, Ya hay claro. varias vacunas contra el cáncer, Es ¿eh? lo que hablábamos de la biomedicina. Mira Barbacid con El tema con de el la tumor. proteína, el poder hacer eso y conseguirlo, y eso avanzará una barbaridad, eso habrá cosas como una vacuna contra el cáncer, contra Sí, todo sí, tipo de cáncer. ya es la una. Oye, se me está ocurriendo una idea. Fíjate, estamos hablando en la medicina y a mí me gustaría, se me ha ocurrido, y si queréis un día liamos a nuestro abogado en casa, a Carlos Aparicio, y hablamos de la inteligencia artificial y el derecho.
Vale. Vale. Lo que puede sustituir, puede aliviar o puede perjudicarnos la inteligencia artificial en el derecho. Hablo yo con nuestro abogado en casa, con don Venga, Carlos, tía. y un día hacemos un programa sobre inteligencia artificial en derecho. ¿Parece? A ver, yo Y, Ah, me encantado. parece muy y bien. le Puede ser arrinconamos. interesante. Y le La arrinconamos. arrinconamos ahí. Le arrinconamos ahí, le arrinconamos. O le dejamos sin trabajo. Las dos cosas. No, pues por ejemplo, lo mismo yo le preguntaré, ¿tú crees que con la inteligencia artificial por fin quitarán el derecho romano en las universidades No, y bueno, harán una graduación de abogado mucho más práctica, mucho más al pues, meollo de la realidad? no, pues ten en cuenta que te cargas el derecho romano, te cargas el derecho aquí en España. No, pero a lo Ten en cuenta mejor que siempre esto ha hecho, claro, no tiene a nada que lo ver. mejor consideramos que Ah, sea un poco más rápida la ya, justicia. bueno, eso sí, pero te quiero decir que las bases del derecho, las bases que nosotros tenemos en derecho, eso no puedes cambiarlo, porque te cambian las bases, Pero cambia digo, exactamente el derecho. Lo que puedes cambiar es la desarticulado autorización, no tiene totalmente. nada que ver Mira, el derecho español que el derecho anglosajón. le Es un derecho preguntaremos a totalmente Carlos distinto. cuando venga qué cosas él cambiaría en el derecho, que ya están, no es que estén pasadas de moda, es que no valen para Claro, nada. cosas obsoletas, pero una cosa es eso y otra cosa es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te va a cambiar todo el sistema legislativo. Claro, eso es así a otro cantar, no tiene nada que ver. Pero bueno, ya lo haremos con don Carlos y le complicamos la vida a Eso, él. eso. Tú No traes voy a yo a Carlos y le defender, Es el damos caña. profesional. que él es el que sabe de derechos más que Ahí yo. está. Así Tú que tráele y le damos caña. le damos caña, le damos caña. Pero vamos, yo insisto en una cosa, el sistema de derecho que tenemos establecido, pues hay que seguir con él. Lo que pasa es que habrá que adaptarlo, pero en base a unos derechos que a nosotros nos vienen muy bien. Y Habrá que que evidentemente está modernizarlo, basado en el derecho romano, claro. como habrá que modernizar el sistema democrático, como habrá que modernizar muchas cosas. Joder, pues no La le verdad queda cosa por hacer a la IA. Madre mía. Bueno, guapetón, que hoy ya hemos pasado un ratito muy agradable, hemos aprendido muchas cosas, nos hemos sorprendido y lo que nos queda por sorprendernos. Don Luis Malo Manuel Zorrilla, gerente de la agencia Impulso Literario, muchísimas gracias. Don Ezequiel, muchísimas gracias. Te veo que vas cogiendo el truco a esto de la IA. Parece que te va convenciendo más. Que sí, Poco a poco, poco a poco. que yo conociéndome en 4 días seré un aventajado, ya verás tú. Ya verás. Claudia Tiñaque, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Venga, chicos. Nos lo hemos pasado muy bien. amigos, mañana nos vemos, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaque, hasta mañana.